¿Bendecidos? Gloria al Señor. Muy bien. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Gracias al grupo de alabanza por las lindas melodías que nos ha compartido. Gracias al Señor porque estamos en el mejor lugar que podemos estar, ¿verdad? El mejor lugar adorando al Señor, alabando al Señor, aprendiendo de su palabra. El primer día del 2025. ¿Se puede imaginar? ¿Sabe una cosa? Eso le agrada al Señor. Y qué bueno que podemos empezar de una forma extraordinaria en la casa del Señor, viniendo a adorarle y aprender de su palabra. Créame que en verdad se vislumbra un año de mucha bendición. Ahorita vamos a meditar en la palabra del Señor. Doy gracias al Señor también por el pastor Rolando Limón, que nos bendice mucho su amistad, también pues, su linda familia y esta hermosa congregación que me siento como en casa. Así que gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me otorga, un privilegio al compartir la palabra del Señor. Y también me acompaña mi hijo, Eliasim. Aquí se encuentra conmigo. ¿Te puedes poner de pie, hijo? Es mi muchacho, mi guardaespaldas. Entonces, aquí tenemos todo en uno, ¿verdad? Una bendición. Mi hijo también nos apoya mucho en el grupo de alabanza y también en el ministerio de la radio. Dios es bueno y Dios es fiel. Manda saludos mi esposita, no pudo acompañarnos por motivos, ¿verdad? Pues obviamente hay algunos detalles que de pronto hay que atender. Hemos tenido un poquito delicado a mi suegrito y varias otras cosas se han ahí combinado. Pero les manda muchos saludos y muy contenta también de que podamos estar con ustedes visitándoles. Me gustaría preguntarles si pudiera en una palabra pensar en aquello maravilloso que el Señor ha venido a su vida, que el Señor ha derramado, ha cuidado, ha protegido, pero que en una palabra puede describir por qué usted le da gracias a Dios. Me gustaría que lo pudiera hacer. ¿Qué le parece? ¿Sí? En una sola palabra. Es como de alguna forma ponerse aquí de pie y dar un testimonio, pero ese testimonio lo puede recibir o resumir en una sola palabra. ¿Qué diría usted? ¿Por qué da gracias a Dios por el año que ha terminado? ¿Por qué daría gracias a Dios? Por mi lado derecho. ¿Por qué daría gracias? Por su gracia. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? Por la salud. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por su amor. Exacto. Por la paz. Exactamente. Que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Por su fidelidad. Muchas gracias. Dios es fiel. ¿Alguien más? Por su misericordia. Muy bien. Por la familia, por el trabajo, por el sustento, por la casa, por las oportunidades de compartir de Cristo, ¿cierto? Por su bondad, porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ¿verdad? Conforme a nuestras faltas, ha tenido de nosotros misericordia. Bueno, podemos agregar muchísimas cosas más. Ahora, me gustaría preguntarle, si pudiera usted resumir en una sola palabra, ¿qué ha sido aquello que le ha traído dolor y sufrimiento? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿En una sola palabra pudiera decirlo? ¿O en una frase corta? Por ejemplo, pérdida de un familiar, pérdida de un ser amado. ¿Podría usted decirlo? ¿Alguien de ustedes? ¿Qué fue aquello que le provocó dolor? Wow, eso es muy duro. Gracias por compartirnos y abrir su corazón. Dios le bendiga y le siga dando fortaleza y consolación a usted y a su linda familia. ¿Alguien más? Ok, este año 2024 fue que partieron, ¿verdad? Muy bien. Dios es bueno y Dios es fiel. Gracias por compartirnos, por abrir su corazón, y también oramos que el Señor traiga consolación a usted y a su familia tan linda. ¿Alguien más? ¿Una persona más? ¿Alguien estuvo enfermo pero muy delicado? ¿Alguien estuvo enfermo? ¿Alguien perdió su trabajo? ¿Sí? Wow, gloria a Dios. Wow. Y no es nada sencillo. Bueno, gracias de nuevo también por compartir y abrir tu corazón, y por cada uno de ustedes también. El día de hoy lo que vamos a compartir es atravesando los valles para llegar a la cima de la victoria con la ayuda de Dios. Atravesando los valles para llegar a la cima de la victoria con la ayuda de Dios. Para ello vamos a tomar Salmo 23, aunque me voy a centrar en un versículo, pero vamos a tomar Salmo 23 y le invito a que nos pongamos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a dar en forma alternada lectura a esta porción de la Escritura. Yo doy lectura al primer versículo, usted al segundo, y nos unimos entonces en el 6. Así dice la palabra del Señor, Salmo 23:1.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por lo que has hecho en cada vida, en cada corazón, en cada persona, en cada matrimonio, en cada hogar y en esta hermosa congregación también. Gracias por lo que, Señor, has hecho usando de una forma maravillosa a nuestro estimado amigo y pastor Rolando Limón. Gracias, Señor, por cuidar de su vida, de su familia, de su ministerio y de esta hermosa iglesia. Señor, habla nuestras vidas. Hay mucho que agradecer. Y aún, Señor, aunque varios de nosotros hemos pasado por momentos difíciles en el 2024, sin embargo, Señor, tu gracia prevaleció, tu fidelidad fue evidente. Tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu acompañamiento fueron reales. Y por ello, Señor, es que estamos con vida, estamos de pie, estamos, Señor, viviendo y disfrutando el inicio de esta jornada llamada 2025. Habla nuestras vidas, Señor, y rétanos a través de tu palabra y enséñanos, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Para llegar a la cima hay que pasar por el valle del dolor también. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Dirige mis pensamientos para bendecir a tu pueblo, porque eres tú, Señor, simplemente usando ese instrumento tuyo. En el nombre de Jesús, y tu pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. El año 2024 ha sido un año de valles y de cimas, ¿no es cierto? Porque si bien ustedes han compartido también sus luchas y sus pruebas, y varias de ustedes que seguramente, aunque no lo expresaron verbalmente, pero también lo pensaron y lo sintieron, pasaron por momentos difíciles. Digo, es que no hay un año que pase sin las pruebas, no hay un año que pase sin dolor, no hay un año que pase sin alguna enfermedad, ¿no es cierto? Hace unos, ¿qué será? Casi un mes atrás, me dio flu, me dio la gripe y me sentía muy incómodo. Y entonces me llevó el Señor a reflexionar en lo siguiente: aunque incómodo, no me gusta sentirme así, obviamente, hay muchas cosas que hacer, pero me hizo el Señor recordar que habían pasado muchos meses, y yo creo que casi el año, que no me había enfermado del flu. Así que apenas casi al final del 2024 es que me vino a enfermar, y realmente me duró muy poco la jornada del flu. Así que es grande la misericordia del Señor, es grande su bondad, ¿no es cierto? Hay momentos en los cuales vienen situaciones difíciles. Por eso este año 2024 que ha pasado lo recordamos como un año de valles, pero también como un año de cimas, un año de victorias, un año de pruebas y victorias. Al final del año 2024 y al iniciar este año, podemos estar conscientes de que hubieron valles y cimas, o sea, pruebas, momentos de pruebas y también momentos de victoria, pero en este año seguramente también lo va a hacer. Y le digo algo por seguro, es que ni usted ni yo escogemos cuáles son los valles o las pruebas por las cuales vamos a atravesar y cuáles no, y cuándo no, así como si se pudieran agendar, pero no es así. El caso es que simplemente viene por voluntad del Señor, pero no estamos desamparados, no estamos solos. No es que Dios nos formó y se olvidó de nosotros. No es que las cosas suceden sin control, no, todo ocurre con el plan y el propósito de Dios. No hay nada que escape del control de Dios. Y aún aquellos valles, momentos difíciles en los cuales derramamos lágrimas, déjeme decirle, operan todo precisamente para traer un beneficio en nuestras vidas, porque según Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas son conducidas, trabajadas, movidas, ¿para qué? Para un bien para nosotros. Los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados conforme a su propósito, a ellos, a nosotros, todas las cosas operan, trabajan, son conducidas, ¿para qué? Para un bien. Dios cumple su propósito. Algo está haciendo en nuestras vidas, algo está quitando de nosotros, algo está moldeando en nosotros, algo está trabajando en nosotros, ¿no es cierto? Y utiliza los valles precisamente porque no podemos llegar a la cima si no pasamos por los valles. La palabra del Señor lo dice:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está y estará, ha estado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, valles y cimas, en ambas situaciones lo más importante es la constante presencia de nuestro Dios. Eso es lo más importante. Dios nos acompañó. Cuando tú estabas dolido, dolida, frustrado, frustrada, llorando, ahí estaba a tu lado el Consolador. No te abandonó. En los momentos de victoria, cuando tú estabas en la cima, es porque el Señor ya te había llevado y conducido desde el valle hasta llegar a la cima, y el Señor te estaba acompañando también en tus éxitos, en tus triunfos, en tu bienestar. No hay duda que Dios es un pastor amoroso, un guía confiable, un divino compañero del camino. Nosotros debemos de seguir confiando en Dios en este año 2025 y todos los años de vida que Dios nos preste, obedecer a sus mandamientos sabiendo que Él cuida de nosotros. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza en esta vida y por la eternidad. Porque si se acuerdan, en el verso 6 dice que dice en la palabra del Señor, ciertamente el bien y la misericordia, quería enfocarme, dice los días de mi vida, ¿verdad? Me seguirán todos los días de mi vida, pero dice, y en la casa del Señor es lo que quería enfocar, en la casa del Señor, en la eternidad, por siempre. ¿Qué dice? Ahí estaré con el Señor, ¿verdad? Estaré disfrutando de la presencia del Señor. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Jehová estaré deleitándome, ¿verdad? Estaré con Él por siempre. Mi pregunta es, ¿cómo experimentó usted la mano de Dios o el respaldo de Dios en los momentos bajos, en los valles? ¿Cómo los experimentó en el 2024? ¿Con buena actitud? ¿Con confianza en el Señor? ¿O con temor y con ansiedad? ¿Sabe una cosa? Que desde el 2020 se disparó las ansiedades en las personas de una forma impresionante. Pero hoy vamos a analizar, atravesando los valles, llegando a la cima de la victoria con la ayuda de Dios. Quiero decirles que Dios es el Dios de los valles y de la cima. Su presencia está en medio de la adversidad para llevarnos a la cima. La palabra de Dios nos dice nuevamente en Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra. ¿Cuál ha sido su valle? ¿Cuál ha sido su momento difícil? ¿Cuál ha sido la travesía más o el momento más difícil que usted tuvo que enfrentar en el 2024? Me estaba acordando hace poco, uno de mis hermanos, piloto aviador, ya partió con el Señor hace 2 años y tuvo su momento difícil también de enfermedad. Le llegó el momento del valle, el momento de la aflicción, pero sin lugar a dudas también él le daba gracias al Señor, y me gustaba mucho ver la actitud de confianza que él tenía, porque aunque entró en una enfermedad que le fue de alguna forma debilitando y también mermando su salud hasta llegar a partir con el Señor, sin embargo, él se recordaba el sinnúmero de ocasiones en que el Señor le había protegido, le había guardado. Había pasado por muchos valles. Él estudió para piloto aviador, fue piloto aviador, tenía licencia para ser mecánico, para reparar avionetas, pero también tenía licencia obviamente para pilotear las avionetas. Y le estuvo contando varias de las veces en las cuales el Señor se manifestó cuidando su vida. En una ocasión en que él hizo un viaje hacia San Luis Potosí, regresando a Tampico, Tamaulipas, resulta que la aeronave por alguna razón se quedó sin combustible. Estuvo orando al Señor y clamando al Señor, vino planeando su avioneta hasta poder llegar entonces a aterrizar justamente en el momento y en el lugar preciso para que la avioneta no se estrellara, no se desplomara. Sin embargo, en el año 83 tuvo una experiencia bien impresionante, de las más fuertes que él pudo experimentar. Estuvo él y estaba trabajando para una compañía de los Estados Unidos y estaba fumigando para varias hectáreas, varios acres, y entonces él se vino a la mente, ¿verdad?, que él podía hacer este trabajo y podía terminarlo en cierto tiempo, y entonces preparó la avioneta con combustible y también con todos los químicos necesarios para fumigar. Y entonces empezó a rociar y a elevarse, y volvía otra vez a otra región a rociarla y a elevarse, y así para tratar de cubrir toda el área que era necesaria. Pero en cierto momento, ya cuando el sol prácticamente está de frente, aproximadamente
11 de la mañana, 11:30, cuando le ciega el sol, porque está muy fuerte el sol. Le ha pasado a usted cuando usted ha manejado, ¿no es cierto? Y el sol lo tiene de frente. Entonces, que es un peligro porque no mira bien. Entonces, cuando él aclara la vista, se da cuenta que está al frente suyo 2 torres de alta tensión. ¿Se puede usted imaginar? En momentos cruciales. Tuvo que pensar rápido y pedir al Señor sabiduría. Si él entonces trataba de pasar por bajo de los cables, lo más seguro es que la avioneta se desplomara y chocara y pegara el tren de aterrizaje con los árboles. Entonces no era buena idea. Tratar de elevarse, porque ya estaba próximo a las torres, tratar de elevarse por sobre las torres de alta tensión tampoco era buena idea, porque el tren de aterrizaje, lo que son las llantas, podían entonces atorarse por el cable y entonces una catástrofe. Pero había como unos 3 cables así, había 3 cables, había un espacio y un cable delgado hacia abajo. Y mi hermano entonces trató de pasar la avioneta entre esos 3 cables y el cable delgado que había abajo. Entonces él va en su avioneta, de alguna forma, en algún descuido, el ala derecha se clava más, entonces se desnivela, se descompensa la avioneta, toca ese cable pequeño, el ala derecha, y la avioneta es aventada hacia el suelo y sucede una gran explosión. Dice mi hermano, por la gracia de Dios es que estoy con vida. Y esto que estoy viviendo, realmente si el Señor me ha librado de tantas cosas, y además ya estoy preparado. Si es el Señor que me quiere llevar, estoy preparado. Pero recuerdo de cuántas jornadas el Señor me ha llevado, me ha cuidado, me ha protegido, de cuántos valles el Señor me ha sacado. Dice, yo siempre me quejaba de ser chaparrito. Dice, esa vez le di gracias a Dios porque entre los fierros retorcidos, ahí estaba mi hermano, hecho así como en estado fetal. Y las autoridades decían, esto es un milagro. Se quemó todo, literalmente parecía como un extraterrestre. Eso fue el valle que le tocó atravesar. Estuvo dormido, sentado por varios meses, poniéndole pomada. Había unas ampollas, unas ámpulas, unas ampollas, vejigas que se le hicieron muy, muy grandes. Bueno, tenía que estar con pabellón para protegerlo y con antibiótico y con cuantas cosas, pero si usted lo veía parecía un extraterrestre, pero estaba con vida. Y se oye una cosa, cuando pasó todo esa jornada difícil, veía uno a mi hermano, lo veía de frente y la verdad era una persona normal. No se veía como secuelas de lo que había sucedido, a menos que se acercara un poquito más y pudiera ver un poquito sus vellos aquí en sus brazos. Había un poquito obviamente de lo que es la piel quemada, ¿verdad? Pero era algo también sencillo, era algo también muy superficial. El valle que le tocó experimentar, ¿no es cierto? A mi esposa y a mí también hace varios años atrás, el valle que nos tocó atravesar, sobre todo, ¿verdad? Cuando le faltaban 2 meses para dar a luz a nuestro segundo bebé y el Señor decidió llevárselo. Y fue difícil, fue un tiempo difícil. Y a veces uno pregunta, Señor, solamente faltaban 2 semanas, Señor, para que naciera nuestro bebé. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Pero sin embargo Dios tenía un propósito y Dios nos preparó para estar ministrando entonces a las personas que pasan por ese momento. Y efectivamente eso lo vimos después, porque el Señor nos preparó y con esa consolación, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5, Él nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a aquellos que están pasando por tribulación, ¿no es cierto? Por medio de esa consolación que hemos recibido de parte de Dios. El valle del dolor. Los valles representan los momentos difíciles, momentos de prueba, de dolor, de oscuridad. El año pasado tal vez enfrentaste situaciones difíciles, pérdidas económicas, pérdidas familiares, enfermedades, desilusiones, incertidumbres. Sin embargo, Dios nunca te abandonó, estás con vida, estás aquí, te puedes mover porque Dios te dio la victoria. Antes de venir para acá, un buen amigo, también un extraordinario bajista de nuestro hermano, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, pero otro buen bajista también, extraordinario amigo, Jesse Moreno, comenta en Facebook diciendo que su papá hacía unas pocas horas había partido con el Señor. Iniciando el año, valles, ¿no es cierto? Pruebas, momentos difíciles que enfrentar.
Sin embargo, en los valles también encontramos las mayores oportunidades de crecimiento y restauración que Dios nos brinda, y su presencia está con nosotros, pero son oportunidades de aprendizaje, de aprender, de conocerle en otro ambiente, en otro nivel, en otra plataforma, de otra manera. ¿Cuándo es cuando más disfrutamos y valoramos la luz? Cuando está la oscuridad y de pronto uno enciende la luz, es cuando valoramos el valor de la luz, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos ejemplos de los valles que representan momentos de dolor en la Biblia. En la Biblia hay muchos ejemplos de valles que menciona la Biblia, valles pero que reflejan o representan dolor. El valle de la sombra de muerte en Salmo 23:4 ya leímos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjese que el valle de sombra de muerte, y todos tenemos como en mente, es como David está huyendo de Saúl, su propio suegro. Qué terrible cosa, ¿verdad? Andar perseguido por el suegro. Qué bueno que mi suegro me ama, ¿verdad? Pero no hay cosa tan terrible como salir huyendo del suegro. Pero en este caso viene a nuestra mente que seguramente porque David escribe el Salmo 23 porque él fue pastorcillo, pero seguramente también menciona que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Entonces viene a nuestra mente que seguramente es porque cuando enfrentó inclusive al gigante Goliat, o cuando enfrentó a los filisteos, o cuando enfrentó a otros pueblos enemigos, o cuando su suegro le iba persiguiendo, o cuando le traicionó también su propio hijo Absalón, que quería usurpar el trono, entonces es que por eso es que escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno, pudiera ser. Pero déjeme decirle algo tan interesante, porque en la Biblia se encuentra Wadi Kel. Es un cañón situado en Israel entre Jerusalén y Jericó. Ustedes han escuchado mucho del cañón de aquí de Colorado, ¿no es cierto? Del Gran Cañón, ¿cierto? Bueno, el cañón en el área de Israel, entre Jerusalén y Jericó, está este valle que se llama sombra de muerte. Y es tan alto, pero es también, arriba es una abertura y se va cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Por debajo entonces puede transitar las personas, pueden andar las personas, caminar las personas. Pero déjeme decirle algo, ese lugar completamente estaba oscuro. La única oportunidad en la cual ve claridad es cuando el sol se eleva y se pone precisamente en lo alto, como el mediodía. Entonces es porque entonces penetra directamente el sol y entonces puede ver por dónde anda, ¿no es cierto? De otra manera entonces tendría que andar con antorcha atravesando ese valle, que es un valle completamente oscuro. La frase valle de sombra de muerte proviene de la palabra hebrea Sal-Ma-Wet, que significa oscuridad negra, sombra profunda, oscuridad espesa, entre otros términos que menciona, ¿verdad? Entonces el rey David escribe el valle de sombra de muerte como un lugar de temor, como un lugar de peligro, como un lugar incierto, inseguro, inestable, peligroso. Sin embargo, también enfatiza la confianza de la presencia de Dios, quien nos guía y consuela incluso en los momentos más oscuros de la vida. Amén. El segundo es el valle de las lágrimas, Salmo 84, verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Es otro valle del cual menciona la palabra de Dios. Este valle, conocido también como el valle de Baca, representa tiempos de llanto y sufrimiento. Pero quienes confían en Dios transforman ese valle en un lugar de fuentes. Es una imagen precisamente de esperanza, y es una imagen también o una idea de renovación para el que confía en Dios. Hay otro tercer valle que es el valle de los huesos secos, que lo menciona Ezequiel 37, verso 1 al 14. Y déjenme decirles algo, Ezequiel, interesante, porque en anteriores capítulos está Dios lanzando palabra de advertencia y también de juicio para las diferentes naciones paganas que habían traído aflicción al pueblo y la nación de Israel, que era el pueblo de Dios. Ahora, Israel también no se había portado bien. Israel continuamente hacía lo que no debía de hacer. ¿Y qué era lo peor que podía hacer? Adorar a dioses falsos. Cuando el Dios real, vieron al Dios real que les sacó con mano poderosa del pueblo de esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Del faraón. Pero adoraban dioses falsos. Hacían las prácticas de las naciones paganas de alrededor. Y lamentablemente Dios los entregaba a disciplina a las naciones paganas. Pero también las naciones paganas tenían responsabilidad.
y también las naciones paganas tenían que ser disciplinadas. El profeta Ezequiel es llevado por el Espíritu al valle lleno de los huesos secos, un lugar de desesperanza y un lugar de muerte. Así se contemplaba a la nación de Israel, inerte, muerta, sin carne, sin espíritu. Sin embargo, Dios muestra que incluso en los lugares más áridos y desesperados, Él puede traer vida, restauración y también propósito. Porque entonces fíjese lo que dice 37, 1 al 5 de Ezequiel. Dice así: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta el valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubría el fondo del valle. Estaban desamparados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor, soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Israel había estado como literalmente inerte, muerto. Pero el Señor iba a traer tiempos de refrigerio. Era una palabra de esperanza para el pueblo de Dios. Hay algo interesante en todo esto. Algunas personas que practican el alpinismo, algunas personas que son escaladores de montañas, saben y conocen muy bien algunas cosas y cada vez, ¿verdad?, se preparan para evitar tragedias. Pero saben ellos que las montañas se conquistan de los valles, es decir, desde abajo. ¿Por qué cree que los alpinistas por qué cree que las personas que escalan las montañas saben perfectamente bien que las montañas se conquistan desde los valles, desde abajo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Porque se conquistan paso a paso, porque abajo en el valle hacen la estrategia, arman la ruta que van a llevar, porque también se hacen de todo el equipo necesario, de las cuerdas que tienen que tener un código de seguridad y resistencia, que tiene que llevar también todos los utensilios para para preparar la comida, pero también todos los alimentos que debe de llevar y el agua que debe de llevar y las tiendas que debe de llevar y todo cargarlo entonces en su mochila, ¿no es cierto? Entonces las grandes montañas se conquistan desde abajo, desde el valle, desde el tiempo de la preparación. Es precisamente en las partes más bajas de la vida donde se prepara, donde se obtiene la fuerza y es donde se define la estrategia para llegar a la cima y lograr el éxito con la ayuda de Dios. Del mismo modo, en los valles de la vida, Dios nos prepara y nos fortalece y nos guía hacia la victoria. Y déjame decirte algo, probablemente viviste tiempos de valles en el 2024 y lo más seguro es que lo vivas en el 2025. Sin embargo, déjame decirte algo. Todos queremos siempre llegar a la cima y tener éxito, ¿no es cierto? Pero es necesario hacer una travesía y de pronto Dios nos va a llevar a ese momento del valle para poder llegar entonces a la cima, porque los alpinistas dicen que las montañas se conquistan desde abajo, desde el valle. Y Dios no te va a entregar algo si no te ha llevado por el valle. Déjame decirte algo. Cuando estaba José recibiendo toda esa revelación, esa muestra a través de sueños de grandeza que vendrían para José, ¿fue enseguida al día siguiente que ya fue el segundo de Faraón? No es así. La palabra de Dios dice que hubo incredulidad y menosprecio entre sus hermanos, que lo vendieron, que lo intentaron matar, que lo vendieron, que llegando a Egipto lo volvieron a vender otra vez, que Potifar lo compró, que la mujer de Potifar le metió en un problema porque por mantener su integridad fue a dar entonces a la cárcel y los expertos dicen que casi 2 años estuvo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa es una jornada de valle muy larga, ¿no es cierto? Pero después los planes de grandeza que Dios tenía para José, para salvar a mucho pueblo, se iban a cumplir al pie de la letra. Y de alguna forma podemos pensar, Dios estaba preparando, entrenando, capacitando, moviendo más a humildad, ¿no es cierto?, a José, preparándolo en todas estas disciplinas y todos estos aspectos, sobre todo en lo espiritual, confiando en el Señor.
para poder llegar a ocupar ese lugar, que inclusive era arriba del faraón, porque todo lo que decía José, eso se cumplía. Y así podemos ver cada una de las historias, ¿no? De David, podemos ver las historias de Daniel, y podemos seguir viendo varias de estas historias, personas que tuvieron que pasar por el valle para poder llegar a la cima. Quiero dejarles con esta anécdota del búfalo. Mi esposita me estaba compartiendo acerca del búfalo que me intrigó. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben de carros, de vehículos? ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Saben un poquito? ¿De tracción? ¿Delantera o trasera? ¿Cuál es mejor? ¿Tracción trasera o delantera? ¿Qué dice el público? Delantera es mejor, ¿ok? ¿Es mejor empujar o jalar? Buena pregunta, ¿verdad? Para los lugares donde hay nieve, dicen los que viven allá que lo mejor es la tracción delantera, para los que viven en la nieve. Pero un carro con tracción trasera, para los que viven en la nieve, es un asunto como andar en patines, ¿no? Sí, es terrible. Entonces, en este caso dice, es mejor que las llantas jalen, ¿no? Que la tracción delantera jale al carro. En fin. Ahora, otra pregunta, ¿es mejor una tracción o dos tracciones? ¿Qué es mejor? Dos tracciones, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense bien que aquí tenemos un ejemplo. ¿Sabías que el búfalo tiene la fuerza impresionante capaz de cargar toneladas en sus lomos? Y es interesante porque aunque el lugar esté empinado, resbaladizo, enlodado, lodoso, inseguro, inestable, irregular el lugar, ¿verdad? Porque de repente está parejo y de repente hay irregularidades en el terreno. De todas maneras, pueden llegar a la cima aún con peso. ¿Por qué? Porque los búfalos utilizan su doble tracción. Qué interesante, ¿verdad? Cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y el camino se pone muy difícil por lo inclinado de la montaña y lo resbaladizo, el búfalo utiliza su doble tracción. ¿Cuál es la doble tracción? Consiste en doblar sus patas delanteras, se pone de rodillas y empieza a impulsarse con sus patas traseras, y así va subiendo y subiendo y subiendo. Descansa un momento, agarra aire, se repone, pero hace la misma operación. Sus patas delanteras entonces se encuclillan, se arrodillan, y sus patas traseras le ayudan entonces para impulsarse hacia enfrente. ¿Sabe una cosa? La única manera en la cual usted va a poder hacerle frente a este 2025 es utilizando el ejemplo del búfalo con su doble tracción. ¿Cómo es? Poniéndose de rodillas. Poniéndose de rodillas. Y es la manera entonces como usted va a ser impulsado al siguiente objetivo, ¿no es cierto? Y al siguiente objetivo hasta completar la meta que el Señor tiene para usted en este 2025. La verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Pero ¿qué acerca de ti, estimado hermano y hermana? ¿Acaso tú tienes doble tracción como los búfalos, que cuando se pone la cosa difícil, los momentos difíciles de la vida, te pones de rodilla para impulsarte y que con la ayuda de Dios puedes sobreponerte la prueba y llegar entonces a la cima? Te aseguro que muchos de nuestros problemas se van a resolver solamente estando de rodillas. Así que cuando el camino se te ponga cuesta arriba, cuando esté el camino empinado, inclinado, sucio, enlodado, resbaladizo, por los problemas de la vida, usa la doble tracción, el ejemplo del búfalo. Salmo 92:10 nos dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cada vez que nos ponemos de rodillas, nos volvemos más fuertes, más intrépidos. Podemos avanzar a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar del momento difícil. Algo para tener presente en este año que inicia: los valles no son permanentes, los valles no son eternos, son como las estaciones del año, como los momentos de la vida. Si el año pasado pasaste por valles, bueno, seguramente este próximo año va a pasar por valles. Pero sabe, también Dios lo va a utilizar para un aprendizaje para su vida, para mi vida, pero también Dios lo va a utilizar para llevarnos a otro nivel superior. Es que, hermanos, me hace pensar cuando nosotros, cada uno de nosotros tuvo que presentar el examen de manejo y le dieron el librito, ¿no? El libro, el manual.
Y tuvo uno que leerlo, meditarlo, estudiarlo, analizarlo y luego hacer el examen práctico. Y de pronto no lo pasó. ¿Y usted se conformó? ¿Se quedó llorando y ya no más? No. Volvió otra vez a prepararse, ¿no? A tomar el librito, a tomar el manual, a leerlo, a estar consciente de las leyes y todas las pautas, las instrucciones. Y entonces volver a intentar hacer el examen teórico y después el práctico, ¿no? Si pasa uno, entonces puede ser el otro. Y entonces, hasta el punto de que lo pasó. ¿Sabe una cosa? El mejor manual que nosotros tenemos se llama la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. En ellas, cuando nosotros lo meditamos, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, entonces es que podemos enfrentar cualquier prueba y cualquier desafío y el Señor nos va a sacar adelante. Ayuno, oración y la palabra del Señor. El Señor nos dará la victoria, mis amados hermanos. Mi pregunta es, ¿cómo viste a Dios actuar en los momentos más oscuros el año pasado? ¿Cómo viste a Dios actuar? ¿De qué manera lo viste? Bueno, es que estaba difícil, no tenía recursos económicos y Dios proveyó. No tenía un trabajo y Dios me proveyó. Estaba enfermo, estaba en terrible enfermedad, pero Dios me sanó. Estaba en esta situación complicada, pero Dios obró. Entonces, ¿cómo viste a Dios en el 2024? Y así como lo viste y lo has visto años atrás, así lo verás actuar con poder y majestad en este 2025. Pero permanece fiel a Él, esa es la recomendación. Permanece fiel a Dios. Debemos de ir a un año nuevo con la confianza de Dios. Habrá valles, claro que habrá valles, pero no puedes llegar a la cima de la victoria si no pasas por esos momentos, por esos valles, por esos momentos difíciles. Dios no solo estuvo contigo en las grandes pruebas o en las grandes victorias, sino que también estuvo en los momentos más pequeños que tú pasaste desapercibido. ¿Cuándo le has dado gloria al Señor y le has dado gracias por un lindo y maravilloso amanecer? Es más, simplemente porque te levantas, te das cuenta que estás comida, que tu esposa, tu esposo está comida, que tus hijos están comida. ¿Le has dado gracias a Dios? Espero que sí. Y todos los días es darle gracias a Dios. Y al dormir también es darle gracias a Dios porque te cuidó por toda esa jornada, ¿no es cierto? Durante el día. ¿Cuántas personas hay que salen de su hogar pero no regresan al hogar? Había un caso en Houston, solamente tenían un vehículo. Como el trabajo del marido estaba más cerca de la casa, se compró una bicicleta y el carro lo dejó para su esposa que trabajaba un poquito más lejos. Y él iba y venía y así pasó un año y pasaron 2 años. Pero lo trágico sucedió. Un día se despiden por la mañana, pero el marido ya no regresa. ¿Por qué? Un carro lamentablemente lo embistió y lo mató. Cosa terrible, ¿no es cierto? Dios no solo estuvo contigo en las grandes pruebas o en tus grandes victorias. Dios también estuvo contigo en los momentos más sencillos pero más preciosos que tú pasaste desapercibido, desapercibida. La sonrisa de tu hijito, la sonrisa de tu hijita, la primera palabra de tu nietecito, ¿no es cierto? Los primeros pasos de tu hijito o de tu nietecito. Un bello amanecer, un bello atardecer. ¿Qué no es regalo de Dios? ¿Qué no es bendición de Dios? ¿Reconoces cómo Dios te fortaleció incluso en los momentos cotidianos del año 2024? Así Dios lo hará contigo, pero deposita tu confianza en Él. Sigue confiando en el Señor, sigue dependiendo en el Señor, sigue obedeciendo al Señor y el Señor te va a respaldar, el Señor va a obrar en tu vida. Agradezcamos y reconozcamos que la fidelidad y la gracia de Dios fue suficiente en el 2024, pero también será suficiente para este año 2025 que está apenas estrenándose. Dice el salmista en Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. ¿Qué es lo que quiere decir? En tus manos está mi vida, mi futuro, ¿no es cierto? Confiemos entonces en la voluntad de Dios, confiemos en la guía de Dios, confiemos en el cuidado de Dios. No se equivocó el salmista cuando escribió este salmo, lo hizo de una forma tan poética y tan maravillosa. Él mismo fue pastorcillo, ¿no es cierto? Él mismo cuidaba de sus ovejas, él mismo cuidaba de su rebaño. Él tenía ese cuidado maravilloso, él daba precisamente su vida o exponía su vida, ¿no es cierto? Porque se venía un león, dice la escritura, o un oso o una fiera a querer tomar a uno de sus rebaños, le hacía frente, ¿no? Por eso es que le hizo frente también con esa confianza
en el Señor para enfrentar a Goliat. No se equivoca David al escribir este salmo. Lo dice desde su propio corazón y su propia vivencia y experiencia, pero también pensando en el cuidado maravilloso de nuestro Padre Celestial. Él ha estado con nosotros y estará con nosotros y seguirá bendiciéndonos y ayudándonos en cada momento. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y luego termina diciendo en verso 6, después de todos los versículos que ya leímos, 3, 4 y 5, pero dice, y terminando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor verás en este 2025. Y si al Señor le place llevarnos a uno de nosotros, ¿sabe una cosa? Es por seguro, el Señor lo ha prometido, el Señor Jesucristo. En la casa del Señor moraré por la eternidad, por largos días. Así que San Juan capítulo 14 nos hace recordar esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros, nos dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero también a nosotros, ¿no es cierto? Así que, pero déjeme decirle algo, vivamos un día a la vez, disfrutemos este día. El día de mañana tendrá su propia historia, pero usted tiene una responsabilidad: depender de Dios, confiar en Dios. Al mirar atrás podemos decir con certeza que Dios fue nuestra fuerza en los valles, Dios fue nuestras alas para llegar a la cima, y Dios fue nuestro refugio constante en el camino del 2024, pero también lo hará en el 2025. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos e inclina su rostro? Y solamente le quiero pedir un favor. ¿Cómo describe ese valle que usted vivió en el 2024? Quizás será su carácter, su temperamento, su irritabilidad, su impaciencia, su intolerancia, su frustración, su temor, su angustia, su aflicción. ¿Qué será aquel valle por el cual usted ha atravesado y todavía le sigue atormentando? ¿Por qué no descansa en el Señor? ¿Por qué no entrega ese valle, ese dolor, esa aflicción al Señor? ¿Alguna relación quizás que se ha roto? ¿Con algún familiar, con algún amigo, con el esposo, la esposa, los hijos? El Señor es un Dios de oportunidades. Si me permite, le invito a que pase al frente y me permita orar por usted. Entregue esa aflicción, entregue ese dolor. No vaya cargando con equipaje extra que no debe de cargar en este 2025. ¿Habrá alguien que quiera pasar aquí al frente? No tiene por qué cargar de más. Viaje ligero este 2025. Descanse en el Señor. ¿Habrá alguien más que quiera pasar? ¿Me permite orar? ¿Qué ha sido aquello que le ha venido angustiando, atormentando, que le provoca dolor, que no le permite dormir, que no le permite descansar, que los alimentos ni siquiera los puede aprovechar o disfrutar? Dios les bendiga, muchas gracias. Si hay alguien más, puede unirse, por favor. Con mucho gusto terminaremos con oración, clamando al Señor. Bienvenidos, gracias. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Es verdad, Señor, que hemos pasado por un sinnúmero de situaciones complicadas en el 2024. A veces son cuestiones emocionales, a veces han sido cuestiones físicas, a veces han sido cuestiones de trabajo, a veces han sido cuestiones de relaciones entre las personas, entre las familias, entre los amigos. A veces han sido cuestiones de otro tipo, de otra índole, que tú conoces mejor que nadie. Señor, yo te pido que traigas el descanso a mis hermanos, a mis hermanas, que traigas el alivio, que traigas la sanidad, que traigas la fortaleza, que traigas el descanso, que puedan ellos, Señor, dejar sus cargas, porque, Señor, tú has venido precisamente para aligerar nuestras cargas. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Pero también, Señor, tu palabra nos dice que tú has venido con el propósito de darnos vida y darnos vida en abundancia, como dice San Juan 10:10. Te pido, Señor, que mis hermanos y mis hermanas
que están con algún dolor, con alguna situación, con alguna complicación, con algún temor, con alguna angustia, Señor, que este sea el momento en el cual puedan descansar, depositando, Señor, sobre ti, al pie de la cruz, todo aquello, Señor, que les ha afligido, que les ha atormentado, que les ha atemorizado. Y, Señor, que puedan avanzar desde hoy, Señor, que depositan, Señor, sus cargas en ti, que puedan, Señor, avanzar sobre este 2025, confiados, Señor, de que tú les acompañas y que tú, Señor, les llevarás a la cima y les darás descanso y les fortalecerás. Señor, bendíceles, por favor, que puedas traer paz, gozo, aliento, ánimo renovado a sus corazones, a sus almas, a sus familias, a sus hogares. Gracias, Señor, te damos, porque en ti podemos confiar, porque tú eres, Señor, nuestro divino compañero del camino, que guarda nuestras vidas, que nos alienta, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante, que nos lleva a la cima, pero atravesando, obviamente, momentos a veces de dolor o inciertos. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a cada familia aquí representada. Bendice esta amada iglesia. Bendice al pastor Rolando Limón y su linda familia y todo el liderazgo de esta hermosa congregación. Gracias, Señor, te damos por hablar a nuestras vidas y por retarnos también, Señor. Si lo hiciste en años atrás, lo harás de nuevo, Señor. Tu fidelidad la podemos ver palpablemente y además que tus promesas jamás las dejas caer en tierra. Tú las cumples, Señor, al pie de la letra, porque tú eres Dios y por amor a ti mismo cumplirás, Señor, lo que tú has prometido en bendición para tus hijos. Gracias te damos por tu amor y tu bondad en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Dios les bendiga.